como bien decía en la presentación la doctora Kumba, que apasiona. Toda la parte de innovación, no solamente desde el punto de vista farmacéutico, sino también desde el punto de vista digital, es un tema que apasiona mucho y de verdad que a esta pregunta, la importancia de la hematología, la importancia de la inteligencia artificial en hematología, ciencia o ficción, me hace pensar en qué momento estamos hoy en día viviendo con relación a la inteligencia artificial. La primera pregunta que yo les hago, voy a pasar aquí un segundo, mi conflicto de intereses. Aquí les dejo un poquito de la agenda. Y la primera pregunta que yo quiero hacerles, y bueno, voy a hacerles dos preguntas para iniciar, y estoy muy seguro, casi seguro de las respuestas. Levanten la mano quienes han visto en un microscopio un frotis de sangre periférica. A ver, todos levantaron la mano, cierto, esa pregunta está fácil. La segunda pregunta, ¿cuántos de ustedes le han puesto esa plaquita al microscopio o esa imagen y les dice, ¿qué ves? ¿Alguno lo ha hecho? Ajá, aquí la doctora, ¿verdad? Yo la vi antes cuando dijeron que íbamos a hablar de inteligencia artificial, de una vez muy contenta con el tema. ¿Y vieron la diferencia? Todos ustedes han visto ya un frotis de sangre periférica en un microscopio y ustedes están muy claritos de lo que ustedes están viendo. Sin embargo, sabemos que como seres humanos, nuestra capacidad neuronal de una u otra manera tiene algunas limitaciones, sobre todo, por ejemplo, puede ser que un día estamos muy cansados y de repente no vi bien, o puede ser que estamos muy cansados o de repente ya empezamos a tener algún tipo de dificultad para ver mejor, por decirlo así, y eso hace que lo que estamos viendo de repente no lo interpretemos de la manera correcta y no significa que no lo sabemos. Hay muchos factores que pueden interferir en esa respuesta. Entonces, vamos a ir hablando un poquito sobre estos términos para empezar a entender un poquito más. Cuando hablamos de historia de la inteligencia artificial, esto se remonta a los años 50, imagínense. ¿Cuántos de ustedes sabían que desde el año 50 empezó a hablarse del término inteligencia artificial? Es muy sorprendente porque en el año 50 Turing hizo la prueba de Turing. Turing fue un matemático que participó en la Segunda Guerra Mundial descifrando los códigos de los nazis para poder de una u otra forma contrarrestar el ataque que ellos estaban haciendo. Y gracias a esa experiencia, él empezó a sacar algunos, digamos, alguna metodología computacional para poder empezar a hablar de métodos predictivos. Ya en el año 56, en la universidad o en Dartmouth College, se hizo lo que hoy en día hablamos de workshop, ¿verdad? Una sesión de trabajo donde reunieron matemáticos, físicos, neurociencias, incluso había personal del área de la salud para empezar a hablar donde nace por primera vez como tal el término inteligencia artificial. Estamos hablando de hace más de 70 años, imagínense. Creo que ver lo que pasaba en el año 50 y ver lo que estamos viendo hoy en día nos empieza a decir que definitivamente ha habido un avance muy grande. Sin embargo, la historia pareció que se pausaba en el año 56 y no fue hasta el 2012 específicamente cuando empezamos ya a hablar de desarrollos de Deep Learning específicamente, que empieza a acelerar el uso de la inteligencia artificial. En 2024, la OMS dice, alto, están empezando a hablar de inteligencia artificial, están ya en el rubro de la salud, están hablando de pacientes, datos confidenciales, vamos a empezar a tener una gobernanza de la inteligencia artificial y de todo lo que está produciéndose porque esto no es así como suena tan fácil, ¿no? Entonces, ya la OMS empieza de una u otra manera a dictar guías y la gobernanza de cómo debe manejarse todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Y en el año 2025, este año, la FDA ya hace una lista pública de dispositivos que se están utilizando hoy en día con inteligencia artificial. Esto es un tema súper interesante, sobre todo para nuestras agencias regulatorias, porque de una u otra manera, quizás no todos están con el conocimiento para poder evaluar de una u otra forma algún tipo de dispositivo que utilice la inteligencia artificial para toma de decisiones clínicas. Y desde ese punto de vista, nosotros como médicos,
y asimismo las agencias regulatorias tienen que empezar a conocer mucho más para que de esta forma podamos tomar decisiones correctas. Porque hoy en día, ¿cuántos de ustedes tienen una aplicación en teoría de salud en su celular? Levanten la mano. ¿Quién tiene alguna aplicación, ya sea para correr, que le dice cuántos latidos tuvieron, lo que sea? Muchos, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿alguna de estas aplicaciones ha pasado algún tipo de validación científica rigurosa para decir que lo que me está diciendo, ese latido cardíaco, realmente es el latido cardíaco? ¿O simplemente son estudios aleatorios que no tienen ningún tipo de soporte científico como tal? Eso es un punto importante, porque hoy, por ejemplo, tanto Apple como Google, ejemplo, están sacando información de todos nuestros relojes, por ejemplo. No sé si ustedes se han dado cuenta de los que tienen algún Apple o algún tipo de reloj que utilice sus variables de salud. Ellos, cuando ustedes ingresan a tener toda la aplicación, tienen que colocarle el check de que están de acuerdo o no, de que se transmita su información a una base de datos. Y eso lo están haciendo es para poder, de una u otra manera, verificar realmente lo que está saliendo de allí. Entonces, ven cómo a lo largo de los años hemos empezado a ver una diferencia ya desde el punto de vista inicial, cuando nace la inteligencia artificial o el término, hasta hoy en día con todas las regulaciones que empiezan a haber. Ahora, cuando hablamos del pipeline típico de sistemas de inteligencia artificial o de digital health o digital therapeutics, empezamos con un ejemplo. Por ejemplo, el dato. El dato es que vemos en un conteo de sangre periférica, que vemos en el frotis, que vemos incluso en esto que llamamos hoy en día omics, que se refiere no más que a aquellos diferentes información de genómica, transgenómica y proteómicas, por ejemplo, que de una u otra manera nos empiezan a dar detalles mucho más certeros de un paciente. Eso pasa a un preprocesamiento donde yo empiezo a seleccionar qué dato me interesa evaluar y cuál no. Y de ahí entonces yo paso a un modelo de Deep Learning y Machine Learning. ¿Todos han escuchado el término Deep Learning y Machine Learning? ¿Sí? ¿Y alguno sabe la diferencia? ¿Son lo mismo? ¿No son lo mismo? Pareciera que sí, ¿verdad? Que les cuento un poquito. Machine Learning es como quien dice es esa máquina grande donde yo tengo toda la información. El Machine Learning es un derivado de la inteligencia o un subtipo de inteligencia artificial. Pero el Deep Learning, como bien dice la palabra, ya es un conocimiento mucho más profundo. Y hay unas diferencias que muchas veces pudiera ser complicado entenderlas y que les doy un ejemplo aquí. Por ejemplo, el Machine Learning necesita todavía la mano del ser humano para poder tomar decisiones. Sin embargo, el Deep Learning, como ha logrado a través de mucha información poder tomar decisiones, logra hacerlo sin que el ser humano interfiera. Esto no significa que el ser humano no tiene que interferir en algún momento del proceso. Sí, tiene que hacerlo. ¿Por qué razón? Porque obviamente hay que entrenar a ese Deep Learning con la información que está recibiendo. Muchas veces uno, por lo menos el ser humano, tiene que inicialmente dar algunas pautas para poder desarrollar ese conocimiento tan profundo. ¿Qué sabemos hoy en día? Por ejemplo, tomando en cuenta la edad, la hemoglobina, el nivel de LDH e incluso la citogenética, podemos podemos de una u otra manera definir cuál va a ser el riesgo de un paciente con mieloma múltiple de avanzar o progresar más rápido. Entonces creo que todo esto está empezando a tomar una forma que realmente va a ser muy interesante para cada uno de nosotros a la hora de tomar decisiones clínicas. ¿Cuántos de ustedes pueden leer los 5.000 abstracts o estudios clínicos que salen todos los meses en hematología? ¿Cuántos lo han hecho? ¿Cuántos han leído 5.000 abstracts en un mes? Ninguno, ¿verdad? A través del Machine Learning y el Deep Learning podemos empezar a hacer eso, y no nosotros, obviamente, la máquina, y empezar a darnos aquella información que realmente puede ser importante para nosotros. Entonces creo que el uso de la inteligencia artificial va a pasar de ser una ficción a ser ciencia, a ser una realidad. Ya está siendo una realidad. Entonces creo que es un punto muy importante donde estamos viendo cómo ese pipeline empieza de una u otra manera a empezar a darnos esos beneficios. Obviamente tiene que haber una validación
de lo que sale, y esa validación muchas veces depende del que conoce el tema, y finalmente esa implementación clínica. Esto es básicamente cómo sería ese desarrollo. Pero quiero dar algunos ejemplos de inteligencia artificial que hoy en día se utilizan en hematología. A ver, ¿cuánto de las doctoras hematólogas aquí usan esmaltes de uñas o algún tipo de producto en las uñas? Creo que el 99.9999%, ¿cierto? Imagínense que hoy en día se está desarrollando una aplicación que se llama Fingernail Selfie, que específicamente, vamos a ver ahorita cómo funciona, a través de una foto yo puedo predecir el nivel de hemoglobina de este paciente. También hemos visto otros tipos de sistemas de morfología digital que nos hacen detección de blastos y conteo diferencial automatizado. Podemos ver también algún tipo de algoritmo de apoyo en citometría de flujo e interpretación de paneles, o herramientas también incluso para poder definir el triage o el soporte clínico desde el punto de vista del uso de historias clínicas digitales. Todos utilizamos historias clínicas digitales, o algunos todavía, como en mi país, por ejemplo, en Panamá, los médicos todavía quieren seguir escribiendo en el expediente, lo cual no significa que esté mal, pero significa que nos estamos perdiendo una oportunidad. Entonces, ojo ahí cómo estamos hoy en día con las oportunidades. Si tienen la oportunidad de utilizar algún tipo de información digital para poner la información de su paciente, los invito a que lo usen, porque esto va a ser la base de lo que va a ayudarnos a poder tener algún tipo de información para la inteligencia artificial. Les hablaba de esta aplicación, el selfie de las uñas. Esta aplicación que se está desarrollando hoy en día empieza a estimar la hemoglobina del paciente desde una foto, y tiene una sensibilidad de entre 89 y 99% con una especificidad del 93% para un umbral de 12.5 gramos por decilitro de hemoglobina. Es muy importante porque nos ayuda a tener una personalización que mejora el desempeño para el monitoreo individual, sobre todo un paciente que está en casa. Los pacientes hematológicos obviamente tienen algún tipo de anemia, en su mayoría algunos pacientes. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto pueda tener este efecto en estos pacientes? Y adicional, también nos puede llegar a tener un potencial contexto con relación a aquellos pacientes que tienen un limitado acceso al laboratorio. Y aquí hablo del acceso al laboratorio, sin embargo, la pregunta, y por ahí lo estaremos conversando, es el acceso a este tipo de herramientas. Obviamente, hay que empezar a valorar en qué momento yo puedo utilizar una o la otra. Porque al final, yo lo que quiero es que mi paciente esté bien. Entonces, si el paciente no puede tener acceso a este tipo de aplicación, mal puedo hacer yo en decirle, mire, usted tiene que utilizarla para poder ver su nivel de hemoglobina. Otro caso es el frotis de sangre periférica con inteligencia artificial. Básicamente lo que se hace es un escaneo digital del frotis. Se va a hacer una segmentación de las células, se van a clasificar por los diferentes tipos y nos va a alertar en aquellos casos de pacientes que tengan algún tipo de blastos, y finalmente entonces con esto vamos a poder entender qué probabilidades el paciente tiene de desarrollar una u otra enfermedad. Ahora, empezamos a hablar ahora del impacto que esto puede tener, y en esta imagen quiero que se fijen en las columnas y en lo que tenemos arriba, específicamente, donde hablamos del frotis digital, del conteo de glóbulos rojos y blancos, el frotis de sangre periférica, la citometría, las apps, incluso esto que llamamos wearables, todos aquellos relojes. No sé si alguno tiene algún anillo que le pueda también medir el nivel de oxígeno, cómo están durmiendo. Todo esto es lo que se conoce como wearable. Wearable es aquello que yo puedo utilizar como un instrumento de vestimenta en el día a día, y que nadie me va a ver como un loco por ahí en la calle con algo extraño, ¿verdad? Entonces, el reloj, todo el mundo utiliza reloj, todo el mundo utiliza, o la mayoría utiliza anillos. Muchas veces pueden haber incluso hasta algunos t-shirts que se colocan, unas camisetas, sudaderas que se colocan, y también pueden empezar a medir el sudor. Todo esto está en desarrollo. Y finalmente, el uso de las historias clínicas. Entonces, ¿cómo empezamos a entender este cuadro? Bueno, vamos a ver el impacto que tiene esto. La intensidad de los colores, el azul más fuerte, nos habla específicamente de lo que está más validado. Y como vemos, lo que está más validado es el frotis sangre periférica con relación al diagnóstico temprano y al riesgo de pronóstico. Eso está
bastante validado. Y ya empezamos a ver que los colores empiezan a ser mucho más tenues cuando hablamos de selección de terapias, de monitoreos o recidivas, o incluso de la eficiencia de un laboratorio como tal para una enfermedad correlacionado con la citometría, con las aplicaciones o incluso con las historias clínicas. Entonces, realmente empezamos ya a ver que en hematología sí hay un impacto hoy en día con el uso de estas herramientas de inteligencia artificial con Frotis para tomar algún tipo de decisión en el diagnóstico. Un punto importante cuando hablamos de todo esto, y lo mencionaba al inicio en la parte de la historia, lo que ha venido haciendo la OMS y las diferentes instituciones, es hablar de la regulación y las guías. Como bien decía, la OMS en el 2024 lanzó su guía o su gobernanza, tanto ética como de trabajo, de todas las aplicaciones o lo que debe tener una aplicación de inteligencia artificial. La FDA, por ejemplo, está muy avanzada con relación a eso, ya empieza a hacer algún tipo de monitoreo específicamente de estas herramientas. En Europa también, por ejemplo, tenemos los Digital Therapeutics. No sé si alguno ha escuchado el término Digital Therapeutics. Tenemos 3 términos muy importantes que son Digital Medicine, que es como, por decirlo así, es el panorama o el universo de todo lo que tiene que ver con herramientas digitales. Ahí entra cualquier tipo de herramienta digital, esté o no esté validada. Eso es Digital Medicine. Luego de eso, empezamos a hablar de Digital Health. En Digital Health ya tenemos un poquito más de, digamos, de segmentación de este flujo, y en este caso ya empezamos a tener algún tipo de relevancia clínica e incluso estudios clínicos. Y luego pasamos ya al último punto de este pedazo, que es el Digital Therapeutics. Y el Digital Therapeutics es algo bastante interesante hoy en día. ¿Por qué? Porque a través de una herramienta tecnológica, el paciente puede tomar decisiones, obviamente, guiado con su médico. Esto no lo puede hacer el paciente solo. Creo que no estamos en ese momento y creo que eso sí es bastante ficción por ahora. Con esta herramienta, guiado con su médico, podemos empezar a tomar decisiones. Doy un ejemplo hipotético. Un paciente que esté tomando algún tipo de medicamento, a través de una medición de un valor X, por ejemplo, la presión arterial, el Digital Therapeutics puede decir sube la dosis o baja la dosis, sin que tenga que ir al médico para hacer la consulta en ese momento. Y este es un tema, yo sé que es muy controversial, porque muchas veces diríamos, no, el paciente no puede tomar esa decisión sin mi consentimiento. Sin embargo, la intención de estos Digital Therapeutics es precisamente eso, es poder darle un poquito más de flexibilidad al paciente, porque el paciente no va a poder estar todos los meses en un consultorio y ustedes tampoco van a tener la capacidad, y esto va a ayudar mucho a poder mejorar y controlar la salud. Este tipo de herramientas debe tener sí o sí, por ejemplo, para FDA y para Europa, deben tener aprobaciones específicas con estudios clínicos, tal cual como si fuera un medicamento, porque su función va a ser muy similar. Entonces, vemos que esto empieza a cambiar hoy en día la dinámica y debemos tener, por decirlo así, las luces a lo largo para poder ver bien lo que viene, porque si no, muchas veces la gran pregunta que se hace es que si el médico si el médico va a desaparecer con la llegada de la IA. Y yo por lo menos, y muchos médicos que conocen del tema lo dicen, no es que va a desaparecer el médico, simplemente es que el médico va a tener mayores herramientas para poder tomar decisiones. Así como pasa hoy en día en la parte farma, con la innovación de medicamentos, no desaparece el médico. Tenemos más herramientas para poder tratar a este paciente. Así mismo está pasando hoy en día con todo esto que estamos viendo de la inteligencia artificial. Algunas implicaciones que vamos a tener específicamente, la trazabilidad de datos, el manejo de sesgos, incluso cambios de modelo. Por ejemplo, hablamos de Machine Learning y Deep Learning. Y un punto importante es hablar de la parte de calidad y sobre todo de estos procesos donde se tiene que guardar y salvaguardar todos los datos de un paciente. Y esta parte va a ser muy difícil, o es muy difícil, porque sabemos que hoy en día existen hackeos de bases de datos importantes. Entonces, esto tiene que de una u otra manera empezar a controlarse de manera importante.
Un poquito más de los ejemplos, hablamos del frotis digital asistido por inteligencia artificial para soporte para un paciente con leucemia aguda, estratificación, incluso como les mencionaba al inicio, con el deep learning de riesgo de síndromes mielodisplásicos y mielomas, con estos modelos que estamos hablando. El soporte incluso a decisiones en transfusión también pueden ser parte de las nuevas alternativas que vamos a tener, sobre todo la predicción de necesidades y el monitoreo remoto de anemia en pacientes oncológicos. Aquí algo interesante es que si llegamos a lograr que todos nuestros pacientes estén integrados a una base de datos de salud, por ejemplo, que el Ministerio de Salud diga, de ahora en adelante todos los pacientes van a tener que completar este expediente electrónico. Y a través de eso vamos a poder tener también modelos predictivos que nos ayuden a decidir, mira, este paciente llegó con una hemoglobina de 10, luego de 9, luego de 8, y quizás de repente en el día a día uno dijo, vamos a darle un chance más. No, mira, este paciente no solamente tiene la hemoglobina en 8, también tiene este y este y este factor, así que transfúndelo. Entonces, todo esto es lo que se busca al final con el uso de la inteligencia artificial. Obviamente, tenemos muchos desafíos y en nuestros países sobre todo hay muchos más desafíos. ¿Por qué? Porque hay una barrera desde el punto de vista de presupuestos, de acceso, donde es importante para la toma de decisiones y eso hace que al final uno tenga que tomar y evaluar muchas cosas a la vez. Desde ese punto de vista hay que tener en cuenta los datos y calidad, los sesgos, la equidad, lo mencionaba hace un rato con la aplicación de las uñas. La equidad es sumamente importante porque no significa que porque un paciente tiene de una u otra manera acceso económico para tener la aplicación y pagar la licencia por un año, está bien, no, está bien que la tenga, pero tengo que ver cómo lo logro para que el resto de los pacientes estén en igual de condiciones. Tiene que haber validación externa, tiene que haber algo que se llama interoperabilidad. Y cuando hablamos de interoperabilidad estamos hablando de esta conexión que tiene que haber entre los sistemas. Regulaciones también, calidad, todo esto que estamos hablando. Y el punto para mí más importante, la adopción clínica. Cada uno de ustedes tiene una responsabilidad, en el caso de que esto empiece a tener mucho más presencia en nuestros países, de lograr esa adopción. Porque al final, como les digo, van a ser herramientas que van a ayudar de una u otra forma a tomar mejores decisiones clínicas y que se van a ver impactando positivamente al paciente. Oportunidades que podemos tener en República Dominicana y sobre todo en la región, bueno, casos de uso donde ya tengamos experiencia, empezar a hablar de ello. Creo que esto es muy importante, sobre todo en hospitales mucho más grandes. La infraestructura, el uso de estas nubes híbridas y el uso también de la base de datos anonimizados, por ejemplo, con estándares HL7 y FHIR. Creo que estos estándares son muy importantes y solamente para que entendamos el concepto, el HL7 y el FHIR básicamente son términos muy similares. Digamos que el FHIR es como la versión mucho más actualizada y el FHIR específicamente es ese puente entre el clínico y la data. El clínico y la data sin el FHIR o este puente muy poco puede hacer. Entonces debemos garantizar que podamos lograr tener este tipo de puentes. ¿Para qué? Para que yo como clínico diga, necesito saber la hemoglobina, esto para tomar una decisión, que esa información llegue a la base de datos y la base de datos me traiga una respuesta. Eso es fundamental para que se pueda lograr, para poder, sobre todo, que esto vaya tomando mucho más rumbo y, sobre todo, también, como siempre digo, impactando al paciente. Capacitación, creo que es lo que estamos haciendo hoy en día, entendiendo un poco más el tema de la inteligencia artificial y todo esto de Digital Health y Digital Therapeutics. Muchas veces pudiera parecer un mundo totalmente diferente, un mundo aparte al nuestro, pero es algo que está cada vez mucho más cerca. Y la gobernanza. La gobernanza es realmente importante porque es la que nos va sobre todo a definir los pasos que hay que tomar en el caso de que yo quiera utilizarla o incluso si yo quiero de una u otra manera empezar a investigar también. Porque al final la gobernanza es la que nos va a dar sobre todo estos comités éticos y los protocolos de aceptación para una u otra cosa. Ahora, ¿cuál sería, para ir terminando, el roadmap para implementar algún tipo de tecnología con inteligencia artificial, por ejemplo? Pongo 12, 18 meses, es lo que se ve en primer mundo, Estados Unidos, Europa. Sin embargo, sabemos que en nuestros países
pudiera ser un poco más corto, más largo el tiempo. Entonces hay que ir valorando cómo hacemos para que estos tiempos se puedan acortar. Debe haber una identificación de un caso, de lo que yo quiero utilizar. Incluso también debe haber algún tipo de KPIs o indicadores a medir. Se debe construir esta base de datos local. Luego de eso, yo debo pasar a ejecutar un plan piloto. Hay algo que se llama metodología SMART, que es donde yo empiezo a construir el carro. Sin embargo, yo el carro le pongo las llantas y lo empujo. Y ya, aunque no tenga la parte de arriba, ya veo que por lo menos las llantas funcionan. No vaya a ser que hay otro tipo de metodología, que es la que le llaman cascada, que yo no termino el proceso hasta que yo no tenga el carro completo. ¿Y qué pasa? Que yo termino el carro y me doy cuenta que las llantas no eran redondas, sino son cuadradas y no ruedas. Entonces, con este tipo de metodologías que son mucho más cortas, lo que yo busco es sobre todo es eso, es ir probando poco a poco estos plan pilotos para ver si funciona y de esa misma manera ir haciendo ajustes. En este caso, es lo que se busca con estos planes pilotos hacia los comités éticos. No vaya a ser que de repente ya tenga todo montado y el comité ético me diga, ¿sabes qué? Para aquí no puedes seguir. Y ya he hecho inversión de tiempo, de dinero, de pacientes, entonces esto es importante que lo tengamos. Como les decía, integrar toda la parte de las historiales clínicos que tenemos con este puente que les hablaba también a través de diferentes metodologías de nubes y los LIS también, que son la información que viene también del laboratorio, que muchas veces es realmente importante en el área de hematología. Y finalmente, entonces, escalar con un monitoreo continuo para dar seguimiento. Y ya para terminar, algunas conclusiones de este breve aperitivo de inteligencia artificial aquí en el Congreso. Importante entender que la inteligencia artificial ya está aportando un valor en hematología. Por ejemplo, en el diagnóstico, en el triage, en el monitoreo del paciente, que no es magia, no es ficción, es una realidad. Sin embargo, requiere de datos y validación. Sin datos y validación nos quedamos en la ficción. Entonces, empecemos a ver cómo hacemos para que esto se logre a través de la gobernanza y la evaluación continua. Y finalmente es una gran oportunidad para la región, porque al final no solamente, cuando hablo de región, hablo de los pacientes. Hoy en día sabemos que hay algunas limitaciones, sin embargo, si empezamos a dar estos primeros pasos, creo que vamos a lograr de una manera muy importante el desarrollo que esto puede tener hoy en día en nuestros países y ser referentes a nivel mundial. Entonces, mi invitación es esa. Hoy en día sabemos que en hematología es un campo que está naciendo, que está empezando a dar muchos frutos el uso de la IA. Sin embargo, ya radiología lo está utilizando, neurología lo está utilizando, psiquiatría lo está utilizando, dermatología lo está utilizando. Entonces, no nos quedemos atrás, empecemos a buscar mayor información, empecemos a entrenarnos mucho más y ver cómo de una otra manera podemos empezar a darle mayor aplicación en nuestros países.
y a todos ustedes por estar aquí. Pues bien, en el día de hoy vamos a hablar de los famosos Haya y cómo debe ser su transición. No tengo cómo cambiarla. Bien, hace más o menos 3 años que venimos hablando en diferentes congresos sobre los famosos adolescentes y adultos jóvenes con cáncer, o Hayas como todos los conocemos. Y para nadie es un secreto que a nivel internacional, en todos los congresos de hemato-oncología, independientemente sean de adultos o pediátricos, este tema cada día coge más agua. Y lo que pasa es que se ha logrado realmente una gran tasa de sobrevida global en tanto en los adultos como en los pediátricos, pero se ha notado una brecha entre las edades entre 15 y 39 años, donde estos pacientes con cáncer, independientemente del tumor, cuando son comparados con los adultos o con los pediátricos, tienen tasas muy inferiores. Asimismo, se empezó a investigar, se prendió esa chispa de por qué nuestros pacientes Haya se comportan de una manera diferente, y se vio que ellos tienen necesidades biológicas únicas, médicas, psicológicas y del desarrollo que no se pueden comparar ni con los adultos ni con los pediátricos. Esto llevó a que se empezaran a hacer diferentes ensayos clínicos para ver cuál protocolo podía irle mejor, si el rojo o el amarillo o el naranja. Pero el Haya es mucho más que un diagnóstico, que una edad, que un protocolo. Es que donde llegue el Haya en la primera consulta es que va a definir su futuro. Si tuvo la suerte de llegar a un hospital pediátrico o a uno de adultos, o lo ideal, a uno donde se trate Haya, va a depender cómo va a ser su diagnóstico y su seguimiento. Y es que estos pacientes van a tener atención muy heterogénea, muchas veces desigual y hasta fragmentada. Por eso es muy importante tener guía de transición, no solamente para ayudar al paciente, sino para que nosotros mismos, entre colegas, podamos mejor hacer este proceso. Pero esto no es un tema que voy a hablar sola. Ok. ¿Qué pasó? Vamos a darle la bienvenida a la doctora Esmedalis Romero y a la doctora Denise Díaz. Y la contraparte pediátrica, la doctora Vanessa Díaz. Uno. Vamos a iniciar. Bienvenidas, adelante. De Tim Marín. Vamos a empezar con un caso clínico que nos llegó en marzo al Hospital Hugo Mendoza. Se trata de un masculino de 17 años, 11 meses y 15 días de edad, con historia de fiebre, cansancio y malestar general de más o menos 7 días. Y ojo, no fue que los padres se quedaron con el paciente 7 días en su casa. Lo que pasa es que fueron a diferentes centros pediátricos, lo cual le decían, no, tienes que ir a un centro de adultos porque vas a cumplir 18 años. Y cuando fueron a centros de adultos le decían, no, tienes que irte a una consulta pediátrica porque aún no tienes 18 años. Por lo que ellos decidieron, un jueves en la noche, como todos los fines de semana, ir al Hospital Hugo Mendoza. Aquí les realizan un hemograma y como todo paciente que llega con un label que dice problema, este es el hemograma. Perdón. Tengo el tiempo aquí, a ver cómo la veo. Ya, perfecto, aquí la puedo ver. Un hemograma con unos glóbulos blancos en 60.000 a expensa de blasto, con una hemoglobina en 6 gramos y una plaqueta en 15.000. Doctora Vanessa Fría, conociendo el sistema dominicano, donde por ley los hospitales pediátricos tienen que atender pacientes hasta los 18 años, aunque existen otros hospitales que solamente lo tienen hasta los 15, ¿cuál sería la conducta a seguir con este paciente? Buenas tardes. Con este paciente en específico, con los datos que nos has brindado, lo que tanto mi equipo como yo haríamos en primera instancia es ingresar al paciente. Es un paciente que en este momento tiene necesidades transfusionales, necesita manejo de lisis tumoral, es un paciente que requiere antibioterapia de amplio espectro. El paciente se ingresaría para cubrir esas necesidades. Luego de eso, pues, inmediatamente nos comunicaríamos
con el hematólogo, en este caso hematología de adultos, para que ellos tengan en cuenta un paciente que próximamente se va a ir hacia su departamento, y entonces iniciaríamos un proceso de diagnóstico con el mismo, realizar sus estudios de extensión, los procedimientos y todo lo necesario para llegar al diagnóstico, en conjunto siempre con el departamento de psico-oncología, que nos ayuda y nos da el soporte para que este paciente, luego de terminar el abordaje diagnóstico, pueda ser transicionado hacia el servicio de adultos con todas las guías necesarias y en muchas ocasiones con el tratamiento ya iniciado. Muchas gracias. Pues así mismo es. Recibimos esta llamada a las 3 de la mañana y decidimos ingresar el paciente con el protocolo por sospecha de un paciente hemato-oncológico. El viernes de la mañana le realizamos aspirado de médula ósea más inmunofenotipo, el mismo con 80% de blasto. En este momento estábamos hablando con los padres, explicándole que deberíamos trasladarlo a un hospital de adultos por la edad, pero los padres nos dijeron su preocupación de que fueron a diferentes centros y de ahí lo rechazaron porque todavía no tenía 18 años y que iba a pasar con su hijo, que todavía le estaban faltando 13 días para llegar a esta edad. Pues decidimos este viernes empezar lo que era la prefase a base de esteroides, como el protocolo BFM 2009, y también estábamos haciendo todo el proceso de transferencia al INCAR mediante la doctora Denise Díaz. Ojo que yo utilicé una palabra, transferencia. ¿Y por qué yo uso esta palabra? Porque la transferencia es el acto de pasar la responsabilidad y la información de un paciente, de un colega a otro, garantizando que reciba la atención necesaria sin interrupción del tratamiento. Mientras que el referimiento es un procedimiento judicial y provisional, porque muchas veces no pueden contrarreferir el paciente para resolver situaciones de urgencia o hacer cumplir obligaciones o normas hospitalarias sin resolver el fondo del asunto. Entonces, el primer clic que tenemos que cambiar es que no estamos refiriendo un paciente, es que estamos transfiriendo un paciente desde un hospital pediátrico a un hospital de adultos. Pues, ese mismo día, yo llamo a Denise y le digo, May, yo tengo este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Y Denise me dice, ay, un silencio que para mí fue eterno. Y después me dice ella, pues mándame el protocolo porque yo no lo conozco. Y yo, claro que sí, no hay problema. Doctora Denise Díaz, a mí me gustaría saber qué pasó en ese silencio. ¿Cuál fue tu reacción al saber que ibas a recibir un paciente Haya con un protocolo que realmente tú no lo manejas, ya iniciado, y que todavía no tenía 18 años, pero no sabemos dónde lo vamos a tratar? De ahí surge el crear este bloque que tú me tienes en WhatsApp, de que me quieres matar, de qué yo iba a hacer, literalmente. Esa transición, que de verdad lo agradezco que ustedes, que tú me pasaste información, y fue algo que yo externé con el equipo del INCAR. Nosotros no manejamos niños, y de verdad, aunque diferente el acompañamiento que ustedes le dan como pediatría, que no es que adulto no le da, que como comentó Vanessa, hace un acompañamiento psicológico que nosotros hacemos, pero el manejo que hace el pediátrico de a los padres, al adulto, es muy diferente. Entonces estamos en un medio que ya son grandes, que yo calculo diferente, que tenemos esquemas bien pautados, ya sea para el LA, para el linfoma, que yo dije, si ya lo empezamos, yo cambiar a un estilo de adulto no es lo idóneo. Tengo que respetar el esquema que ustedes hicieron, que lo que yo te dije fue eso mismo. Bueno, mándame el esquema, que ustedes lo manejan mucho más amplio, que es bien efectivo, porque los pacientes que hemos recibido de niños a adultos tienen muy buena respuesta, muy pocos recaen, sabemos que es lo típico del LA, pero no gana nada yo pasándolo a un niño, que cuando lo veo también es literalmente el cuerpo y la mentalidad de un niño. Entonces fue un reto para el equipo, fue un reto para nosotros, sabiendo que ya ustedes habían empezado. Y surge que, entiendo, aunque Haya es bien conocido por ustedes y más específicos lo que trabajan ese grupo de poblaciones, que no todos los adultos vemos con esa visión, o entiendo, mejor le pongo ese protocolo. Entonces, por eso estamos aquí. ¿Ya me perdonaste? Sí, te perdoné esta mañana. Sí, realmente decidimos incluso empezar el protocolo porque ya hay evidencia que dice que el uso de protocolos pediátricos tipo BFM en leucemia linfoblástica aguda en Haya, a estos pacientes suele irle mejor que cuando se usa protocolos de adultos.
Pero ojo, no siempre va a ser así. Por ejemplo, el linfoma de Hodgkin se ha evidenciado que a los usando protocolos pediátricos, a nuestros AYA le va peor que cuando se usan protocolos de adultos. Pues así mismo hicimos, llamamos al Departamento de Trabajo Social, Psico-Oncología, estuvimos hablando con los padres, con el paciente, contestando sus preocupaciones, diciéndoles que no se preocuparan por el seguro, que eso se iba a trabajar, que lo iban a recibir, que no iba a pasar todo lo que pasó en la semana anterior. Mandamos a nuestros pacientes con analíticas actualizadas del mismo día que se iba a enviar y mi interés era que llegara antes del día 8 para que sí empezara su quimioterapia allá. El paciente ya se estaba esperando, fue bien recibido y ya en ese momento todo ese estrés que tenía tanto el paciente como los padres bajó. Durante los días subsecuentes, la doctora Denise y yo estuvimos hablando y una llamada que me marcó fue cuando ella me dijo, es que tú me mandaste un niño. Y yo le digo, lo siento, no tengo otra opción. Doctor Esmeralda Romero, según su experiencia, ¿considera usted importante que tanto los pediatras como los adultos conozcan las guías de transición? Bueno, a la verdad es que esto no suena. Estamos en vivo. Hola, ese sí. Bueno, es que es demasiado importante. Conocer las guías de transición es crucial para un manejo adecuado de ese paciente que es un adolescente, pero que ya le falta poco para ser adulto. ¿Para qué? Para poder estandarizar todos los criterios de cuidado en todos los entornos que tienen que ver con el paciente, tanto en el proceso de la transferencia de un ambiente cómodo, familiar, añoñadito de su pediatra a la vida del adulto, así como conocer bien la historia del paciente para poder darle la continuidad de la medicación. Es también el tema del apoyo psicológico, pensar en el tema de fertilidad en estos pacientes. O sea, es un montón de cosas que lleva esas guías de transición que no hemos conversado mucho, que este proceso de conocer lo que es el AYA inició en el congreso pasado, en el bloque de pediatría, y la verdad que fue muy interesante y espero que este bloque también sea muy interesante para todos porque para nosotros los adultos esas guías de transición no son muy bien conocidas. O sea que a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, nos falta estandarizar muchas cosas que tienen que ver con la guía, que tienen que ver con las personas que trabajan la respuesta a salud, sobre todo la parte de nuestras ARS y lo que prestamos atención. Yo creo que es muy importante lo que vamos a ver a continuación, que la doctora nos va a enseñar sobre cuáles son los pasos de esas guías de transición que tenemos que cumplir para el mejor desarrollo de ese paciente y reciba una atención adecuada. Muy bien. Y sí, es muy importante que todos conozcamos cuáles son los procesos de transición, pues las transiciones son susceptibles a una serie de barreras que van a impedir la continuidad y el acceso a la atención. Es que nuestro sistema de salud no siempre va a estar preparado para recibir un paciente que estaba en pediatría. Es que pediatría son como las chicas superpoderosas, llenas de sonrisas, dulces y muchos colores, y van a pasar al mundo de adultos. Es decir, es como que me quiten Cartoon Network y me pongan Animal Planet. Por tanto, cuando no se logra una adecuada transición, esto puede llevar a pérdida de seguimiento médico, es decir, abandono, menor adherencia a las terapias, dificultad psicosociales con tristeza, ansiedad, depresión, y todo esto va a llevar a una peor calidad de vida a largo plazo. Y bien, todos conocemos que los modelos de atención, tanto en pediatría como en adultos, son diferentes. Pues en pediatría tenemos modelos de cuidado integral, un enfoque familiar, todos nos amamos y somos una gran familia, con soporte psicosocial intensivo. Ya en el adulto es un modelo más individual, menos acompañamiento emocional, y todo esto lleva a una brecha asistencial que debe cerrarse para un programa de transición. Doctora Romero, escuchando estos dos modelos, ¿cuál usted creería que sería el mejor modelo a la hora de tratar un AYA? Pues yo creo que el mejor modelo que tenemos que usar es exactamente el de la comunicación entre el equipo de pediatría y el equipo de adulto previo a movilizar nuestro paciente.
y que nosotros pudiéramos llegar a tener cuando los recibimos en el hospital de adultos una área específica para Haya, es más cómodo para ellos. Eso creo que sería el mejor modelo que podíamos, en sentido general, para darle una mejor atención a nuestro paciente. Así es. Yo describiría el modelo Haya como un modelo sui generis, porque va a depender del Haya, es decir, que esto puede cambiar mucho. Y va a cambiar de la consulta donde es solamente médico, paciente y los padres, en caso de la mayoría pediátricos, a pasar a hacer consultas con papá, un abuelo, un hermano, con un novio, una pareja, con un amigo, con una amiga, etcétera. Personas que para nosotros los médicos no son ni pata ni garrapata legalmente, pero que para ese Haya es importante que esté ahí. Y desde ahí tenemos que empezar a cambiar y dejar que nuestra consulta sí puedan acceder otras personas y contestar todas esas preguntas que cada uno tiene. Otra parte importante es que para mí es muy fácil tratar a un niño. El niño lo único que le preocupa es que yo no lo puye. Los papás tienen muchas dudas, pero tienen miedo de hacerla por la respuesta que yo le puedo dar. Pero el Haya te va a llegar. La noche anterior fue al doctor IA, puso su caso clínico y va a llegar al otro día. Mire, doctora, yo le pregunté al IA y me dice que yo tengo que tratarme de tal y tal manera. ¿Cómo usted me va a tratar? Y uno respira, se ríe, gracias. Y debemos explicarle la razón de por qué nosotros decidimos X o cuál protocolo que sí puede estar de acuerdo con lo que le dijo el megadoctor IA, o que por nuestro medio, condiciones, que no llega X medicamento, tenemos que tratarlo bajo evidencia con este protocolo hasta porque es la mejor experiencia que hemos tenido en cuanto a un futuro garantizado. Otra parte muy importante es la sexualidad y fertilidad. Entendemos, y hay que entenderlo, los niños 9, 10, 11 años ya son sexualmente activos. Si yo no le digo a un niño, tú no puedes darte un besito, tú no puedes tener relación, no porque te vas a embarazar, sino porque te vas a infectar y te vas a morir, lo mismo pasa con el Haya. Y yo recuerdo una vez 2 pacientes, un linfoma Hodgkin tratado por un pediatra y otro por un adulto, los dos estaban ingresados con una mucositis. El de adulto se complicó y el infectólogo me preguntó, como, qué raro, si es lo mismo, la misma tipo de quimioterapia, ¿qué pasó? Él mismo investigó y vio que la adolescente tenía una pareja, estaba teniendo vida sexual activa y ya ustedes saben la infección que cogió. Mientras que, gracias a Dios, el varón que teníamos se le informó que no podía hacer eso y no tuvo esas complicaciones. Entonces, son temas importantes hablarlo con ellos y no simplemente ignorarlo. La fertilidad. A pesar que las nuevas generaciones dicen que no quieren tener hijos, el hecho de que nosotros no tomemos en cuenta cómo podemos preservar la fertilidad, más adelante ellos nos van a culpar a nosotros que no le dimos esa oportunidad. Porque el culpable no es el cáncer, somos nosotros los médicos. Experta en maquillaje, y eso lo dicen las guías, no yo, y estoy 100% de acuerdo. Y eso lo vivimos de una manera muy trágica. Nosotros tuvimos un paciente hace como 2 años, una adolescente hermosa, que el diagnóstico oncológico y el tratamiento la transformó. Y ella decía que el cáncer le quitó quién ella era. Ella murió aunque siguiera viva. Ella ya estaba prácticamente en los últimos ciclos de quimioterapia, había limpiado, no valió psicología, religión, psiquiatría, medicación. La niña se quitó la vida faltando un ciclo para terminar, porque ella jamás iba a ser lo que ella entendía que ella era antes del cáncer. Y la parte importante es entender que la voz de la Haya pesa y cuenta, y que ellos van a llegar con preocupaciones que van a depender de su estatus socioeconómico, de la edad que tiene, pero que son importantes que ellos lo mencionen y que nosotros lo escuchemos. Y el Haya no es solo un diagnóstico, no es solo fertilidad, es que a ellos les interesa y les importa quiénes son ellos no pueden perder quiénes son. Pero además de eso, le importa su medio social, su educación, su trabajo, sus amigos, y todo esto tenemos que buscar la manera de que no se pierda durante el tratamiento. Vanessa, ¿cuáles serían los pasos para lograr una adecuada transición en los pacientes Haya? Bueno, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una transición ideal no es un momento único, es un proceso que va a llevar una unión de varios departamentos. Es un proceso multidisciplinario y debe ser gradual e individualizado para cada paciente. Estos pacientes
momentos antes de que se produzca el paso hacia el servicio de adultos, deben hacer una evaluación nosotros como médicos en conjunto con psico-oncología. Tenemos que evaluar la madurez emocional y cognitiva de estos pacientes, debemos también ver su grado de independencia y también verificar si estos pacientes están empoderados en cuanto a su tratamiento, si conocen su enfermedad, si conocen los efectos secundarios de su tratamiento, si son capaces de responder preguntas o de manejarse de manera independiente en la consulta, porque bien sabemos que hay padres que ni siquiera dejan hablar a los pacientes, que ellos puedan ser capaces de responder preguntas, de agendar citas, de conocer cuáles son sus medicamentos, de que puedan tener una vida, prepararlos para que ellos puedan tener independencia y empoderamiento de su propia enfermedad. Luego de eso, de que en conjunto con psico-oncología determinamos desde que este paciente es candidato a la transición, entonces nos reunimos con el departamento de adultos, hacemos un comité para entonces enseñarles a ellos el plan de transición. Historial clínico completo del paciente, con las dosis y las fechas de estos tratamientos, cuáles son los riesgos y necesidades psicoemocionales, psicosociales que tiene este paciente y los contactos de emergencia. Luego de eso es que viene, después de 6 a 12 meses preparando a este paciente para su independencia de su salud, entonces es que viene ya, al cumplir la mayoría de edad en este caso, a ser transferido a la unidad de adultos, pero ya es un paciente que está empoderado de su enfermedad, que el equipo de adultos conoce a este paciente con antelación. Incluso hay países donde se pueden realizar la primera consulta del niño o el adolescente en la consulta de adultos, que pueda asistir el doctor pediátrico para que él se sienta en la confianza y en familiaridad en conjunto con su nuevo doctor. Luego de eso, entonces, viene un seguimiento por el Departamento de Trabajo Social, los primeros 6 a 12 meses. Esta trabajadora social debe de verificar que el paciente está acudiendo a las citas, que el paciente tiene adherencia al tratamiento, que se siente en confianza con su nuevo doctor, que tiene un proceso de adaptación adecuado. Y por último, pero no menos importante, la parte de psicología. Como bien estaba mencionando la doctora Jorge, estos pacientes tienen preguntas sobre sexualidad, sobre fertilidad, apariencia física, empleo, oportunidades de estudio, porque al final lo que queremos es que este paciente pueda retornar a una vida como de un paciente que no tuvo esta enfermedad. Y nosotros que vemos a estos pacientes en pediatría vemos que toda su adolescencia fue perturbada por cambios en su imagen física, porque no pudieron ir a la escuela, tienen lagunas en su educación, también en los procesos sociales, no saben algunas veces relacionarse con otros compañeros porque tuvieron mucho tiempo de internamiento. Entonces, son pacientes que nosotros, antes de producir la transición, tenemos que asegurarnos de que ellos puedan alcanzar por lo menos algunos hitos sociales de estudio que tengan interés en su reinserción, ya sea laboral o estudiantil, y eso es lo que yo entiendo que debería ser una transición ideal. Así mismo es. Gracias a Dios ya hay guías, tanto americanas como europeas, que nos van abriendo camino en cuanto los haya, porque realmente el tema ya llegó, nadie sabía qué hacer, es salir adelante. Y estas guías están ya bien pautadas con diferentes caminos de según cómo te llega el paciente, su estado social. Cada duda, cada plan te va guiando. Y dentro de esto tenemos la transición, donde los pasos para lograr esta adecuada transición está lo primero, que es la preparación a la transición. Y esto depende exclusivamente del pediatra, o en la gran mayoría del pediatra. El segundo es las transferencias, que es cuando llega la primera consulta del adulto, y es como el adulto lo reciba, que va a ser el tercer paso, que puede ser favorable o desfavorable, integrarse a la atención de adulto. Para esto tenemos principalmente 3 tipos de transición. Tenemos el paciente diagnosticado en una edad pediátrica, 9, 10, 11 años, que está normal en vigilancia y que de un momento a otro va a cumplir 18 años y debe pasar entonces a nuestros homólogos clínicos. El segundo caso, el caso que presentamos, un paciente que llega ya cumpliendo prácticamente la mayoría de edad, que debemos transferirlo durante el tratamiento o antes de iniciar el tratamiento. Un tercer paciente es un paciente, por ejemplo, en nuestro centro tenemos un programa de adolescentes que sigue a los pacientes hasta los 20 años y nosotros, estos chicos que terminan 17, cerca de los 18 años,
decidimos darle por lo menos los 2 años de vigilancia. Pero si este paciente recae ya a esa edad, donde tenemos que hacer la transferencia rápido, los pacientes se sienten abandonados, porque en el peor momento, porque si peor era cuando yo tenía cáncer, el recaer todavía es peor, mi doctor me está soltando. Yo quise agregar un cuarto tipo de paciente que tal vez no se presenta en Europa ni en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica. Y son los menores de edad embarazada con un nuevo diagnóstico oncológico. Hace también más o menos 2 o 3 años tuvimos un caso de un adolescente, 13 años, en el tercer semestre de embarazo, diagnosticado con una LMA en el hospital materno que queda al lado de Lugo. Esta paciente se intentó transferir a los diferentes centros, pero tenía 13 años, no podía dar adulto. Pero estaba embarazada y no podía ir pediátrico. Entonces decidieron, bueno, vamos a llamar a Lugo a ver qué pueden hacer. Nosotros acudimos a ver esta paciente, 200,000 blancos, empezar manejo de lisis, pero los ginecólogos no nos hacían caso porque entendían que nosotros no sabíamos lo que estábamos haciendo. Y fue una lucha constante de intentar salvaguardar la vida tanto de la paciente como del producto, pero llegó un fin de semana donde realmente esta niña es un estrés, decidieron desembarazarla a las 32 semanas y tuvimos tanto la pérdida de la mamá como del bebé. Y esos son casos que cuando los cuento en los comités AYA de Latinoamérica, así mismo se queda todo el mundo, como esto no puede seguir pasando. Los componentes para la preparación tienen que ser un proceso temprano y gradual. Lo ideal es que se inicie 2 años antes. No siempre se puede hacer así. Generalmente nosotros lo hacemos más o menos 6 meses antes. El mismo debe ser coordinado. Yo no puedo simplemente transferir un paciente sin informar. Yo tengo que buscar un día que realmente mi hematólogo me lo pueda recibir. Porque todos trabajamos en 1 millón de lugares, todos tenemos un montón de consultas, o sea, 15 pacientes para un hematólogo, eso es muchísimo, y yo te mandé un AYA a durar 3 horas con una consulta y tu hijo esperándote para tú irlo a buscar. Y la parte más importante es que tiene que ser centrado en el paciente, no en yo como pediatra buscar salir de mi problema, ni en el adulto recibir un paciente más, sino siempre centrado en el paciente. Para esto nosotros empezamos con la educación al paciente y a la familia. Es que ellos deben conocer su enfermedad, los efectos tardíos y el autocuidado, cómo ellos tienen ellos mismos que autocuidarse para mantenerse salvos. Es que también tenemos que entrenarlos a que puedan tomarse sus medicamentos. Y muchas veces en pediatría no pasa que tenemos mamás que trabajan o que cuando dieron a luz le sacaron el cerebro y que lamentablemente tenemos que enseñarle a los niños cómo se deben tomar los medicamentos, que pongan un horario para garantizar que realmente puedan mantenerse libres de enfermedad. Entonces tenemos que garantizar que ellos puedan manejar sus medicamentos, que sepan coordinar su cita, la importancia de no faltar una cita. Porque en pediatría tú faltaste o no llevaste los análisis y yo digo, está bien, ven mañana. Pero en adulto, son tantos pacientes en adulto que tú le estás quitando un cupo a un paciente, pero además de eso, posiblemente tu próxima cita te la van a colocar en 2 o 3 meses y es una oportunidad perdida. Lo más importante son los síntomas de alarma, es que tiene que saber en qué momento. Yo no tengo que esperar a que llegue mi consulta para ir porque me está creciendo un testículo, me siento una adenopatía o qué me está pasando diferente. Asimismo, como dijimos, una coordinación multidisciplinaria entre hemato-oncólogos pediátricos como adultos. La parte de soporte psicosocial es muy importante, porque aquí vamos a manejar todas estas dudas y ansiedades que se van creando en todo este proceso y nos van a complementar para poder hacer una buena transición. Asimismo, la fertilidad y sexualidad jamás se va a quedar en haya y sobre todo es garantizar la sobrevida a largo plazo. Y a la hora de referir o transferir un paciente, es muy fácil hacer un resumen clínico masculino de qué edad, que tiene tantos años, con tal diagnóstico, una leucemia, recibió tal protocolo y 3 años de vigilancia. Eso no dice nada, porque así como yo pediatra, confieso, yo no conozco los protocolos oncológicos de adultos, tampoco los adultos conocen los pediátricos. Y si yo no le aclaro qué medicamentos recibió, cuáles fueron las dosis máximas, si recibió radioterapia, si esta fue previo a la menstruación, en el primer año de la menstruación, si yo no le digo cuáles fueron los problemas que se presentaron durante el tratamiento, complicaciones, cardiotoxicidades, ellos mismos no van a saber cómo seguirlo, porque el cáncer en el adulto pasa después de los 40, 50, 60 años. Entonces, son seguimientos diferentes
Y no es lo mismo con lo que tú haces con el abuelito a como lo que tú tienes que hacer con un paciente joven. Para esto ya existe el IA, como hablaron anteriormente, calculadora de riesgo. Si escanean ese código que está ahí, pueden ir a esta página. Ya hay diferentes calculadoras para ciertos riesgos como insuficiencia renal secundaria, insuficiencia ovárica aguda o primaria, riesgo cardiovascular, de cáncer de mama, etcétera, que se hacen en AYA. Para esto, cuando uno decide, por ejemplo, calcular el riesgo cardiovascular, te van a hacer ciertas preguntas. Exposición a transciclina, alquilante, platino o cualquier tipo de quimioterapia, ¿recibió radiación? ¿En qué parte? ¿Te conocen la dosis de radiación? ¿En cuánto campo? ¿En qué lugar fue? Y evaluación cardíaca previa, si el paciente tuvo algún tipo de cardiotoxicidad que después mejoró. Te van a preguntar la edad del paciente, la edad que se diagnosticó, entre otras preguntas, pero todo esto, la parte más importante es que si yo no conozco las dosis, si yo no conozco estos medicamentos, como pasa en las dos primeras, simplemente no me puede predecir nada. Pero a pesar de esto, sí me puede decir que mi paciente tiene un riesgo alto, moderado, que en los próximos 5 años, teniendo 20 años, me puede hacer un ACV, que esta probabilidad va a aumentar en 10 años y así sucesivamente podemos hacerlo en diferentes tumores. Por ejemplo, esta es probabilidad de cáncer de mama. Te va a preguntar lo mismo si ha tenido antecedentes de cáncer de mama el paciente o un familiar, si recibió radioterapia a nivel de tórax, en qué parte de tórax, cuáles medicamentos ha utilizado, si la paciente está usando algún tipo de terapia hormonal, si aún le llega la menstruación, etcétera. Y según los cálculos nos van a decir cuál es la predisposición que tiene este paciente de poder desarrollar cáncer de mama en los próximos 5, 10, 15, 20 años. Pero la parte más importante es que también te va a dar consejo y te va a decir, no debes esperar para mandarle a hacer la resonancia o la sonomamografía a la edad que se le hace a las personas normales. Es que a partir de qué edad, a los 25 años, a los 20 años, según el momento cuando esta paciente recibió radioterapia, se debe de empezar a hacer la investigación preventiva. Luego de lo que es la preparación, llega lo que es la transferencia. Para empezar la transferencia, debemos recordar una carta de presentación. O sea, yo no puedo mandarle paciente a Denise y Denise no sabe quién es Legri Jorge. O sea, porque cualquier pregunta, cualquier duda, ella tiene que saber y tener contacto para poder ser contestada. Una evaluación final del paciente. Es que no porque el paciente le toca controles en 2 meses, cuando tiene 18 años y 2 meses, yo lo voy a dejar para ese momento, porque cuando ya le toca hacerlo, posiblemente va a estar cundido con metástasis, y eso fue culpa mía, que yo no le hice los controles antes de referirlo. El plan de atención actualizado, hasta el día que yo empecé a hacer el traslado, ¿cómo está el paciente? El resumen médico, lo más completo posible. Y todos los documentos legales que pueden ser necesarios. Es como cuando un papá está mandando a su hijo a una universidad. Es que vamos a coger nuestro compendio de todas las cosas importantes y lo vamos a entregar y vamos a decir, ya es adulto. Denise, para finalizar, ¿cuál es el rol de hemato-oncólogo clínico luego de la transferencia? Bueno, lo mismo que ya has comentado, uno revisa el protocolo, escuchar muy respetuosamente lo que ustedes han hecho como manejo, ya sea en la parte del Hugo, en el INCAR que esté, o sea, yo escuchar cómo les ha ido, recibir ustedes hacen un resumen que nos orienta bastante a nosotros, aparte de nosotros indagarlo. El rol mío es yo continuar eso, darle un seguimiento del paciente con apoyo a psicología, recordando eso, que no es solamente paciente solo, como a veces vemos los adultos, un paciente oncológico, sino madre y familiares, permitirle ese acompañamiento incluso con el recordatorio de que ustedes están, de que si surge algún cambio poder notificarles. El mismo paciente que yo te comenté que era un niño, era porque literalmente cuando lo vimos en la cama era con textura de un niño, que cuando se calculó superficie sí es un paciente más, pero en cuanto a conocimiento, a cercanía con padres, era un niño. Y eso de ustedes yo debo de respetarlo, hacer un feedback de conocimiento. Y de nosotros, bueno, saber que ya yo empiezo un manejo multidisciplinario con cardiología por efectos de quimioterapias que va a recibir, de planificar, un ejemplo, sea un paciente que aparte del LA o linfoma va a recibir otro esquema de tratamiento, que el cardiólogo, el nefrólogo, si ya ustedes le dieron tratamiento, debo de monitorear y acompañar siempre con la parte de psicología. Muy bien, así es.
Esto se va a dividir en dos partes. En la primera visita, esta primera visita no es para pautar un tratamiento, para ver cuándo te tocan los estudios controles, es una cita que van a tener para conocerse. Es abordar las preocupaciones del AYA sobre la transferencia, aclarar el enfoque de la atención para adultos, en qué va a cambiar en cuanto al enfoque pediátrico, realización de una evaluación del autocuidado, porque tal vez para mí, como pediatra, ciertas cosas son importantes, pero al adulto le preocupa otras cosas que tal vez a mí ni por la mente me va a pasar. Revisar las prioridades de salud de adolescentes y de adultos jóvenes como parte de su plan de atención. Actualizar y compartir un resumen médico y un plan de atención de emergencia. O sea, este paciente tiene que entender que si pasa cualquier problema, él puede tanto ir a la emergencia pediátrica como a la emergencia de adultos y este va a ser recibido. Ya luego vienen las consultas subsecuentes. En este proceso, el paciente debe volver a pediatría. En la consulta subsecuente, se debe dar siempre un feedback a pediatría, a ver cómo va el paciente, si realmente el paciente está asistiendo, está haciendo la transferencia, si necesitan más consultas pediátricas o cuando ya entendemos que ya el paciente puede continuar solo con adultos. Empezar a hacer las conexiones con los otros subespecialistas ya de adultos, cardiología, nefrología, etcétera. El apoyo psicosocial, muy importante también empezar a aportarlo. Y la parte más importante es hacer un feedback del comentario que tiene el AYA durante todo el proceso de transición, porque tal vez hay cosas que podemos mejorar o todo lo contrario, lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir ese camino. Romero, ¿cuáles barreras podríamos encontrarnos durante el proceso de la transición? Yo creo que la primera barrera es ganarle a ustedes. ¿Por qué? Porque el paciente llega que no quiere ni ver un médico adulto, está apegado, tiene un apego especial con su pediatra. O sea, no lo quiere soltar, a veces tardan en la primera cita porque no quieren ir aunque la tengan. Entonces la primera barrera es poder ganarse ese paciente, poder llevar ese paciente a que es tranquilo, te vas a sentir cómodo aquí con nosotros también. Es que esa es la primera barrera que tenemos que tener. Las siguientes son poder estandarizar en nuestro país, en nuestro entorno, cómo se va a hacer esa transición, porque las doctoras han explicado muy bien, pero nosotros no tenemos protocolizado eso muy bien de cómo lo vamos a hacer, por lo menos en nuestro país. La otra barrera importante es que todos los prestadores de salud estén en la disposición de dar el servicio a ese pacientito intermedio entre adolescente y adulto, porque a veces tenemos el problema siguiente, no, es que todavía es pequeño, no, es que ya es grande, y el paciente a veces se pelotea mucho. Entonces es otra barrera importante. Hay más barreras en cuanto a la continuidad del tratamiento, pero es un tema más de poder encajar con el pediatra y el adulto y saber cómo vamos a seguir. Hay muchas barreras en cuanto a la transición, pero son cosas que podemos ir mejorando sobre la marcha en base al conocimiento. Así es, existen diferentes barreras que nos van a impedir. La más importante es la falta de comunicación entre el equipo pediátrico y de adultos. Seguimos con la escasez de protocolos diseñados específicamente para ella, y es que todo está diseñado o para adultos, mayor de 40, 50, 60 años, o para todos los nenes. La resistencia del paciente, y esto pasa muchas veces cuando el pediatra no lo prepara para esta nueva transición o cómo el hematólogo lo va a recibir. Y la desigualdad en el acceso, muchas veces en pediatría tenemos medicamentos que son más fácil conseguirlo, todo el mundo ayuda, hay un montón de fundaciones y muchas veces todo esto se pierde cuando son adultos. Yo quise agregar una y es la empatía, y vamos a ser sinceros. Hay pediatras que no les gusta trabajar con estos pinche bichos que se creen adultos y hay adultos que no tienen paciencia con este adulto con una mamitis crónica. Entonces, no todo el mundo califica para AYA. Para uno transferir un paciente, tenemos que buscar el hematólogo que realmente tenga empatía con los AYA. No es el mejor hematólogo, no es el hematólogo que sale en todos los congresos. Es aquel hematólogo que pueda hacer la conexión con el AYA, porque esto me va a garantizar que realmente se puede hacer una buena transferencia. Existen diferentes modelos para poder evitar estas barreras. El primero son clínicas de transición conjuntas, donde pediatría y oncólogo de adultos atienden juntos durante un periodo, que es generalmente lo que hacemos.
La segunda es un personal encargado de hacer todo este proceso de transición, porque muchas veces los médicos realmente no tienen tiempo para sentarnos y dedicárselo a todo ese proceso. Y el modelo ideal son protocolos híbridos en centros especializados para AYAs. Pero es muy fácil hablar de AYA y hablar que poner en papeles que nosotros hacemos AYA, pero existen requerimientos mínimos para realmente tener un programa AYA. Y que tenemos que tener flexibilidad en la edad y condición de admisión, áreas exclusivas para AYA, oncólogos, pediatras y de adultos trabajando juntos, tomando decisiones juntas, no que un comité, mira, te estoy entregando, perfecto, no. Es que durante todo el proceso del paciente seguimos trabajando juntos. Flexibilidad en el uso de protocolos personalizados. Cada paciente va a depender su protocolo según su estatus social, según su estatus socioeconómico. No es lo mismo un paciente que viva al lado de un basurero a un paciente que viva en X zona. Soporte psicosocial, que es muy importante. Nunca olvidarnos de la fertilidad. Seguimiento de todos los efectos secundarios, que hay que entender que son diferentes a lo que presentan en adultos. Y programa de transición, ya no para pasar de 17 años a 18, sino para decirle, amigo, usted tiene 40 años, ya usted es un adulto, siga con los adultos. Y, más que todo, un servicio de cuidados paliativos específico para adolescentes y AYAs. Ahora sí, vamos a terminar, Denise. ¿Cuáles parámetros definen una transición exitosa? Tú lo dejaste claro, estandarizarnos, como ha dicho, o crear protocolos unificados. No es solamente el término como empatía de yo entender el niño que viene o el joven que viene con una madre, porque tal vez por la cantidad de fluidez de pacientes que vemos, lo hacemos como mecánico. Y ahí es que sí entramos. Entonces, hacer protocolos que nos lleven a hacer lo mismo, a que yo te refiero, a que podamos definir si el paciente vino de un fármaco o vino de un esquema, continuarlo, y si no, el que ustedes decidan que sería lo ideal. Hay guías, como bien lo pusiste, que se basan de 17 hasta 35 años, que si a nosotros nos llega un paciente de 20, 21 años con una leucemia, lo tratamos literalmente como adulto, pero existen esquemas de AYA bien establecidos que deberíamos de utilizar. Entonces, esa comunicación que ya se ha quedado aquí pautada, que debemos de seguirla, que la tenemos, es cultivarla, es hacerla crecer. Y cultivar algo o mantenerlo como la matita que no han dado, sí, es cuidándola, es echándole agua, es informándonos, es mantenerlo en comunicación, ir a hablarle, es comunicarnos. Yo creo que sí, que eso sería un parámetro que nos va a definir. Muy bien, ya este es el último paso para poder lograr una adecuada integración con los adultos, y los indicadores van a ser adherencia a la terapia, trayectoria estable de la enfermedad, participación de la atención preventiva, es decir, que siempre va a su consulta, se hace su analítica y se siente contento, así como cuando va a visitar a los pediatras, que también va a visitar a su adultólogo. Y vigilancia activa y resolutiva de todos los problemas que se pueden ir presentando. En conclusión, la transición en AYA con cáncer es un proceso complejo, pero esencial para garantizar la continuidad asistencial, adherencia terapéutica y calidad de vida. Requiere programas estructurados, multidisciplinarios y centrados en el paciente, que integren aspectos médicos, psicosociales y del desarrollo. El mundo de los oncólogos pediatras y de adultos no siempre va a ser sinérgico. Los AYAs se encuentran entre dos mundos, esperando a ver quién va a decidir cuál es el mejor tratamiento o el equipo que lo va a tratar. Sabemos que existen competencias, ambas muy buenas, tanto en el adulto como en los pediatras, pero solamente depende de nosotros empezar a cerrar esta brecha. Un minutito me voy a robar para hablarles de mi proyecto personal. Somos Guerrera Girl Power. Este inició con un grupo de adolescentes cuando éramos fellows de oncología, donde estas adolescentes con tanta resiliencia empezaron a darse apoyo una con otra, pero no quedó solamente en ese centro, sino que ya empezaron a visitar otros pacientes con cáncer en diferentes centros haciéndole el apoyo. Y en el 2020, con lo que fue la pandemia, se creó un chat donde seguíamos incluyendo diferentes adolescentes, no importaba dónde era diagnosticado, y se les seguía dando el apoyo. Es así que en el 2024 hicimos nuestro primer taller de empoderamiento a través del maquillaje y el cuidado personal.
porque el maquillaje no debe ser una careta, sino una forma de tapar aquellas imperfecciones que nos pueden dejar como consecuencia del tratamiento sin dejar de ser nosotros mismos. Pero aprovechamos también esto para poder hablar de todos los mitos y tabúes que pueden tener estos adolescentes. Para abril de 2026 pretendo hacer varios de estos talleres, así que invito a cualquiera que quiera ser parte del mismo o que tenga algún adolescente o adulto joven que quiera que participe, por favor contactarnos. Muchísimas gracias.
Vamos a hacer aquí, porque vamos a presentar un videíto, ¿verdad, Jova? Los reconocimientos. Sabemos que el congreso está dedicado a la doctora Rosa María Nieves Paulino. ¿Y dónde está la doctora? Que suba aquí arriba, por favor. Clarisa Concepción, acompáñeme, por favor. La doctora Rosa María Nieves Paulino nace el 18 de julio de 1950 en la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana. Es hija de los señores Rosadelina Paulino Rodríguez y Andrés Nieve Hernández, y es la tercera hija de 6 hermanos. Es madre de Rosa Aide y Giselle Karina. Giselle pudo llegar. Perfecto, están sus hijas, claro. Va a subir Concepción y todo el equipo de pediatría. Y abuela de Roberto José y Héctor Andrés. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1976, donde alcanzó el título de doctor en medicina. Realizó especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Robert Reed Cabral. Egresada en el 1980, y especialidad en hematología pediátrica en la Universidad de Costa Rica en el Hospital Dr. Carlos Sáenz Herrera, San José de Costa Rica, y egresada en el 1982. Fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría en 1992 y 1993 y presidenta de la Sociedad Dominicana de Hematología en 2004-2005. Fue docente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC. Tiene una trayectoria laboral en el Instituto Oncológico, en el Hospital General Plaza de la Salud, en el Hospital Robert Reed en pediatría, encargada de departamento, coordinadora del programa de especialización de hemato-oncología, subdirectora en el 2005 y directora 2013. Le dejamos, Marlene, la plaquita, exacto, que la va a leer Concepción, y sus hijos pediátricos, que suban aquí arriba. Doctora, pero llegó la hija, Dios. Ven, Giselle, gracias. Reyes también. Sí. Acá a ver si vienen toditas las hijas. Suban, suban. Cuidado si se... Hay un video, Jova, dámele. Pero el video después para que ella lo vea. El video, espérense. Las hijas y el hijo, Dios mío, y el hijo. El hijo, no me puede quedar. Está reforzada. Echen para acá, claro. Concepción, ¿lo va a leer? El hijo no se ve. La Sociedad Dominicana de Hematología otorga el presente reconocimiento y dedica el Congreso Internacional de Hematología a la doctora Rosa María Nieves Paulino por su incansable dedicación, entrega, liderazgo y por sus aportes invaluables al desarrollo y a la enseñanza de la hematología pediátrica en la República Dominicana. Su compromiso ha mejorado la vida de incontables pacientes y ha elevado los estándares de la medicina de nuestro país. La Directiva 2024-2026, dado en el Centro de Convenciones Hotel Paradisus Palma Real, en la ciudad de Punta Cana,
provincia La Altagracia, República Dominicana. Felicidades. Bueno, ¿qué decir? Cuando uno ama lo que hace y cuando uno encuentra eco en ese amor, no lo hace como un trabajo, lo hace como un deber y con mucho cariño y respeto. Siempre hay que agradecer. Yo debo agradecer, perdonen que primero a todos ustedes que aceptaron hacer una especialidad que es de hematología, pero que después se derivó también a la parte oncológica porque había una falencia. En segundo lugar, porque tuve personas al lado mío, y no puedo dejar de hablar del doctor Hugo Mendoza, a quien le debo haber ido a hacer la especialidad por una observación que hicimos la doctora Adolfina Vergés hoy en México y yo, de que muchos niños se desaparecían con cáncer. No puedo dejar de mencionar que él personalmente llamó al doctor Mott en esa ocasión para decir que nos recibiera para que hiciéramos hematología. A mí me parece que eso fue algo demasiado grande para mí y no solamente me pagó a mí, me gestionó, sino que gestionó al padre de mis hijas. En ese momento éramos ya casados con una niña y nos fuimos y mi mamá, mi familia, mi mamá profesora y amiga, se quedó con mi hija mayor. Ya ustedes saben cómo se puso esta señora con su hija mayor fuera de su red. Pero no me arrepiento. Yo pienso que uno debe dar parte de lo que uno recibe. Y yo creo que he sembrado, es notorio, ¿verdad que sí? He sembrado y sobre todo quien se siente más agradecida soy yo. A mis hijas también, porque son mis cómplices. A veces no quieren que yo trabaje, pero yo debo trabajar. Pero bueno, ya está bueno, me dicen. No importa. Yo pienso, y sobre todo en cada una de ellas, cuando veo esos programas, por ejemplo, el programa de cáncer en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, cómo se ha ido desarrollando, la hemofilia, cómo sigue, cómo los pacientes con anemia falciforme, bueno, pues podemos hacer incluso, hay publicaciones. Entonces, yo amo lo que hago y eso quizás es lo que ha dado esos frutos. Me siento muy orgullosa de todo ese talento, de Garita, todos. Yo fui profesora, hija de profesora. Algunos me conocen porque fui profesora de ellos. Entonces veo caras aquí que yo vi cuando muy jóvenes. De manera que me siento muy, muy honrada y muy afortunada de poder haber sido parte de este logro. Muchas gracias, muchas gracias. A ustedes. El honor no es mío, el honor es de ustedes. Gracias. Doctora, le hicieron un video, lo ideal es que usted lo vea porque ya yo sé con qué voy a chantajear a Rojas. Mira qué linda Dominga y Margarita como siempre. Esperamos que pase el video. Mira Rojas. Continuando. Siguiendo con los reconocimientos, le tenemos un especial reconocimiento al doctor Luis Echavarría Yapor
por favor, es el primer hematólogo egresado de la residencia de hematología del Hospital Salvador Bergotier. Doctor Echavarría, por favor. Doctor, mire cuántos hematólogos después de usted. Nuestro primer hematólogo egresado. El doctor Echavarría, nacido en Santo Domingo, en la ciudad de Nagua, doctor en medicina en 1975, su pasantía en el Hospital Central de la Romana, su residencia de medicina interna en el Salvador Bergotier, profesor de medicina interna en el Hospital Padre Villini, encargado del Departamento de Hematología del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar, coordinador del programa de residencia de hematología del Hospital Dr. Luis Eduardo Aybar y también profesor docente de hematología de la UCE y UTESA. Con mucho orgullo, nuestro primer egresado. Un aplauso, por favor. El doctor Echavarría fue el primer egresado de la Escuela de Hematología de este país. Así que SODOEN otorga el presente reconocimiento al doctor Luis Echavarría Yapur por su larga trayectoria profesional, por sus aportes invaluables al desarrollo y la enseñanza y por ser el primer egresado de hematología de la República Dominicana. Directiva 2024-2026, dado en el Centro de Convenciones del Hotel Paradisus Palma Real en la ciudad de Punta Cana, provincia La Altagracia, el 11 de septiembre del año 2025. Muchas gracias por este reconocimiento. Me siento altamente complacido y le doy las gracias a esta directiva, en la persona de la doctora Denise Díaz, su presidenta, y de las demás personas que constituyen la sociedad. Me siento altamente satisfecho porque SODOEN empezó como un minúsculo grupo. Nuestra primera conferencia fue en la Casa de España, donde trajimos un invitado mexicano, hematólogo, que habló de mini trasplante autólogo de células madre. Y hoy, al ver esta cantidad de personas que constituyen SODOEN, honestamente que para mí es el mejor reconocimiento que yo pueda recibir. Muchísimas gracias por estar presente y gracias y sigan adelante para que fortalezcan SODOEN a pesar de todos los escollos y todos los obstáculos que le quieren poner. Buenas.
el doctor Julio Castaños, doctor Santiago Collado, doctor Tulio de Olio, el doctor Luis Echavarría, doctor Francisco Goico, que nos acompaña, doctor Eduardo Grullón, la doctora Teresa Enríquez, doctor César Matos, la doctora Rosa Nieves, la doctora Doralisa Ramírez, doctor Iván Sánchez, doctora Marisa Santana, doctor Fausto Santos, el doctor Pedro Sin, el doctor Sócrates Sosa, la doctora Joana Taveras y la doctora Rosa Basallo, que creo que también nos está acompañando, que eso nos recuerda a nosotros que lo que hoy somos de SODOEM es porque de verdad decidieron formar este equipo y tener la capacidad de seguir hacia adelante. Entonces, como el doctor lo mencionó, quise también dedicárselo. Yo ahora pido a Elena Hinoa que me acompañe aquí arriba. Yo creo que Yanderi llegó. No ha llegado. La próxima. Acompañamos a llamar aquí, perdón, a la doctora Liliana Beatriz Fernández. Venga y suba. Mire qué foto ni más bella, ¿eh? Un aplauso, por favor, de pie. Buenas noches, un privilegio para mí estar aquí y leer esta semblanza de la doctora Liliana Fernández, graduada cum laude, doctora en medicina en Pucamaima, especialidades medicina interna y hematología en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, maestrías y posgrados múltiples, como ustedes pueden ver. Bioética en INTEC, Pedagogía Universitaria en Pucamaima, Gerencia Moderna en Salud. 2000 hasta el presente, directora del Departamento de Hematología del HOMS, cargos previos como directora médica y jefa de hematología del Hospital del Cabral Ibáez, docencia, directora de docencia médica del HOMS, profesora titular de Pucamaima, docente en posgrados de medicina interna y hematología, asociaciones a las que pertenece como SODOEM, ASH, Colegio Médico, Comisión Nacional de Bioética, Asociación Médicos de México y reconocimientos como Medalla al Mérito Femenino Hermanas Mirabal, homenajes de SODOEM, el Hospital Metropolitano de Santiago y Embajada de México, múltiples publicaciones y autora del libro La Dimensión Bioética en el Tratamiento Médico y coautora de textos especializados. SODOEM otorga el presente reconocimiento a la doctora Liliana Fernández por su sobresaliente trayectoria y sus aportes al desarrollo y la enseñanza de la hematología en Santiago y en República Dominicana. La directiva 2024-2026, dado aquí en el Centro de Convenciones en La Altagracia, República Dominicana. Bueno, esto es una verdadera sorpresa. Me siento muy agradecida, me siento muy honrada realmente. La verdad es que ha sido un privilegio ser médico y, como decía la doctora Rosa Nieves, realmente es vivir para servir, es lo más extraordinario que hay en esta vida. Gracias a Dios, gracias a esta directiva tan avanzada,
con la doctora Denise como presidenta, veo mucho futuro, veo un futuro muy promisorio en la hematología de este país, con tanta juventud inquieta, estudiosa, inteligente, humana, cuando se preocupan así por problemas sociales, problemas que trascienden a lo personal. Me siento inmensamente feliz. Así que gracias a todas y a todas por su presencia. Gracias, Denise, de todo corazón. Honra. Así que gracias a Dios y a todos. Muchísimas gracias. Esa es la directiva, doctora. Se lo merece. Gracias, Sinoa. Doctora Marlenis Álvarez, por favor. Ay, no, perdón, Álvarez. Bueno, te puede quedar aquí mismo. Concepción. Sí, Concepción. Entonces pasamos a la siguiente, exacto, la doctora Crismeli Moya, que pase por aquí. ¡Aplauso! Yo quiero llamar a la doctora Dominga Reyes, por favor, que me acompañe. Realmente para mí es un verdadero orgullo y satisfacción presentar a la siguiente persona a ser reconocida. Con mucha alegría presentamos a la doctora Crismeli Annalisa Moya Mejía. Annalisa, apréndase el segundo nombre. La doña de la Ella es doctora en medicina, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, especialista en pediatría del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral y subespecialidad en hematología pediátrica en el Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. Es que estoy emocionada, señores. Sí, realmente la doctora Moya es egresada del hospital y ha ocupado diferentes cargos en el mismo. Actualmente se desempeña como subdirectora médica y ha revolucionado lo que es el tratamiento de los pacientes con enfermedades de la coagulación, especialmente los pacientes con hemofilia. Así es que ella también ha tenido participación docente en lo que es la Universidad Iberoamericana UNIBE. Ha participado en diferentes investigaciones relacionadas con lo que es la coagulación y con el área de falsemia. Actualmente está cursando la maestría en Dirección General de Hospitales y Centros de Salud. Muchísimas felicidades, doctora Moya. La
Sociedad Dominicana de Hematología reconoce a la doctora Crismey Limoya por su apoyo a la sociedad y por sus aportes invaluables al desarrollo y a la enseñanza de la hematología en el capítulo de pediatría de la República Dominicana, la Directiva 2024-2026, dado en el Centro de Convenciones del Hotel Paradisus en la provincia de Altagracia. Un placer. Gracias, doctora. Muchísimas gracias, la verdad, a la Sociedad de Hematología, al capítulo de pediatría. Para mí es un honor recibir este reconocimiento en el mismo día de nuestra maestra. La verdad que yo no me merezco tanto, entiendo que no, la verdad que no. Y con los hematólogos de adultos que son maestros de la medicina, esto me llena de honor y me ayuda y me motiva a seguir trabajando por nuestros pacientes hematológicos en la parte pediátrica. Muchísimas gracias, Denise, Concepción y todo el que toma mi trabajo en cuenta. Gracias. A reconocer a alguien muy importante para todos nosotros. Por favor, pase por aquí la doctora Esmedalis Romero. Romero, doctora, se graduó en el año 2000, doctora en medicina, con lauros, cum laude en la UAS, 2001-2004, un posgrado en medicina interna en el Hospital Salvador Begotier, 2004-2006, magíster en hematología clínica en el Hospital Salvador Begotier, en el 2006, en entrenamiento en hematología, en trasplante en el Hospital Universitario Puerta de Hierro, Madrid. En 2007, presente hematología clínica en el hospital, o sea, desde el 2007 hasta el presente, hematóloga clínica en el Hospital Salvador Begotier, miembro adjunto, coordinadora de la residencia desde el 2016. También labora en el Centro Médico Moderno desde el 2015 hasta el 2017, tesorera de la Sociedad Dominicana de Hematología, 2017-2019, miembro del Comité Científico de SODOEN, 2020-2022, presidenta de la Sociedad Dominicana de Hematología, en el 2022, panelista en el EMEXUS y preceptorship en mieloma múltiple en Pamplona, España. En el 2023, pasantía en oncohematología y trasplante en el Hospital Italiano, Buenos Aires. Actualidad es miembro del CLAP, GELAM, HINCAM, gestora en protocolos nacionales de hematología. Es todo un placer para nosotros, es particular, entregar este reconocimiento. Yo quería empezar a hablar, pero yo soy muy llorona. Como todos saben, en realidad la presidenta del comité científico es Esmedalis Romero, la quien ha apoyado, y justamente yo había hecho una anécdota
con los residentes de cuando mi hija hizo una presentación que la vi dando grito y que yo dije como madre, toda la que hemos estado ahí, nos paramos y lo que yo quise fue como jalar a mi chamaquita y cogerla, ¿verdad? En estar aquí adelante, ese apoyo que de verdad he recibido con la doctora Romero vale más que esta placa. Entonces, aunque no va dentro de los reconocimientos, aparte, exacto, suban todos los que se sientan honrados de subir. Para nosotros de verdad que nos sale. La doctora SODOEM otorga el presente reconocimiento a la doctora Esmedalis Romero por ser ejemplo de dedicación, excelencia, liderazgo, apoyo incondicional, compromiso y por sus aportes al desarrollo y la enseñanza de la hematología en República Dominicana. Su dedicación como presidenta del Comité Científico ha sido fundamental para el éxito del Congreso. Su ejemplo nos inspira a seguir trabajando con pasión y entrega. Directiva 2024-2026, dado aquí en Paradisus Palma Real, en el país de Punta Cana. Yo no esperaba esto, pero de verdad muchas gracias a toda la directiva que organizó este evento. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de servirles. Para mí es un honor. Y nada, creo que en el proceso de dar un poquito de lo que uno es, uno aprende, crece y recibe de los demás el mismo amor que uno da. Así que simplemente gracias. Vamos, antes de pasar a la expo, que le vamos a entregar, tenemos que pasar a la expo. Yo quiero, esta última nace de nosotros, quiero que suba, en realidad lo hice mal, porque es Soires y molto, lo siento, se me chipoteó el molto ven. Vengan por favor, Miriam, Laura, Marlene, Giovanni, la representación, ¿y dónde está Miriam? Que yo la vi y Laura. SODOEM ha avanzado muchísimo y de verdad por el impulso que todos los hematólogos hemos tenido de unirnos. Pero también yo quiero entender que el tener un apoyo de una agencia que nos ayuda, que sabe, es invaluable. Esta fue la que me hizo llegar tarde el miércoles, pero con mucho amor lo hice. SODOEM otorga el presente agradecimiento a Soires en reconocimiento a su valiosa colaboración, apoyo, disposición y entrega a la organización de nuestro Congreso, contribuyendo al fortalecimiento científico y al éxito de este encuentro. Después fue que me di cuenta del mundo. Pero ahí lo dice abajo. Muchísimas gracias a